Amigos de Radio Revista Diálogo y quienes nos siguen también en Punto de Vista en ecuadorenvivo.com. Continuando con nuestra serie Dialogando con los expresidentes de la República, el día de hoy estamos con el general Guillermo Rodríguez Lara. Él estuvo en Carondelet durante los inicios de la década del 70 y tuvo un gobierno recordado con cariño por muchos ecuatorianos, pese a haber sido una dictadura. Se hablaba de que fue una dictadura que ayudó a los sectores sociales. ¿Por qué usted decide, general, al ser nativo de Pujilí, provincia de Cotopaxi, ingresar en la carrera militar? Porque esto es lo que le forma su vida, es su síntoma de toda la vida hasta que llega al Palacio de Gobierno. ¿Por qué usted decide hacerse militar? Bueno, esa realmente es una pregunta interesante y la respuesta también. Yo cursaba el segundo año de secundaria y ayudaba a mi padre en la oficina y en su cometido, pues en las realizaciones de su desempeño, ¿no?, en esa oficina. Y circunstancialmente vino un señor de apellido Coronel de la Tacunga, acompañado de un hijo alférez, que era el último curso, el último año, para ser ascendido a subteniente del ejército ecuatoriano. Y viéndome a mí en la oficina, un muchacho de 12 años a 13 años, y le sugirieron a mi padre que por qué no ingresa al colegio militar. Fue una sorpresa realmente, porque si bien una población, una ciudad pequeña, en ese tiempo sobre todo, la influencia es de personajes como el cura párroco, el médico municipal que atendía a los ciudadanos, conciudadanos, y que era de paso médico muy amigo de la familia, profesores que nos daban las enseñanzas de primaria, etcétera, etcétera. Y no tenía yo mi dirección ni sentido de ser militar. Había naturalmente ocasiones en que, estando en el colegio militar y en la Simón Bolívar, en el colegio Vicente Lona Simón Bolívar, de ver los actos que hacía la artillería Bolívar en la Tacunga, era montada y participaban en eventos ecuestres. Me atraía desde luego como a un muchacho la presentación de ellos, el comportamiento, pero no había una vocación ya declarada y establecida. Frente a esta insinuación, bueno, yo accedí a mi padre y mi padre me apoyó y en ese año me ingresó al colegio militar. Y desde ahí empieza una carrera de toda su vida prácticamente. Exactamente. Inicié una vida interesante, desde luego, ingresando al tercer curso del colegio militar en el año de 1939. Y aquí usted menciona el año. ¿Cuántos años tiene, general? ¿De cuántos años fue también presidente del país? Es importante que todos recordemos. Muy bien. Yo este año cumplí hace pocos días, 91 años. Yo nací el 4 de noviembre de 1923, ¿no?, y asumí la presidencia a los de 48 o 49 años, en el año de 1972, en febrero de 1972. ¿Qué es lo más importante que usted recuerda de su gobierno, además del tema petrolero, porque eso lo hemos escuchado siempre, pero de su gestión, en el tema agrario, en el tema de construcción de vías? ¿Qué es lo que más marcó su gobierno internamente hacia usted como Guillermo Rodríguez Lara? Muy bien. En realidad, aquí hay un antecedente muy digno de comentarse. Yo era el general de menor antigüedad o de menor grado. Era general de brigada, mientras los otros comandantes de fuerza eran de un grado más. El de aviación era teniente general y el de marina era vicealmirante. Yo era general de brigada. Y bueno, hay una especie de sui generis elección.
llegué a ser conocido por las otras fuerzas, quienes en una votación, ahí sí característico, una votación media rara, no pública, no formal, del no Consejo nada. de Generales y Almirantes, ellos son los que... No había ahí ¿no había nada, eso? sino fue en el medio ambiente de todas las Fuerzas Armadas que me designaron, en caso de que haya un cambio de gobierno, que yo asuma el liderazgo en la conducción de los destinos del Estado. O sea que yo era general de brigada y obviamente resulté de presidente del Ecuador, ¿no? Bueno, hablar del gobierno realmente sería largo y me voy a permitir pues hacer un resumen muy apretado, ya que 4 años de gestión, ¿no? En pocas horas, desde luego, yo bajo ningún aspecto rehuyo esa posibilidad, me gusta porque me refiero a hechos vividos, ¿no? Y con una advertencia. Lo que yo expreso siempre están respaldados por hechos, por documentos probados, ¿no? Y que inclusive les traje aquí los principales a efectos de que no haya la impresión de que yo quiero modificar un tanto las realidades, las realizaciones en favor mío. La historia está escrito y eso ya no podemos alterarlo, en conocimiento de muchas personas, de muchas gentes que se han dedicado a estudiar y obviamente han tenido su concepto al respecto, han elaborado el mismo, muy respetable por cierto. Yo diría que la situación se veía tan dura, tan difícil y que iba a desencadenar un enfrentamiento como ya lo hice hace minutos y que a lo mejor hubiera sido muy cruento al hacerlo de pueblo que seguía el señor Bucarán, con la fortaleza que en cuanto a número tenían, naturalmente un partido nuevo, el número de adherentes o seguidores del partido, la forma como conducía sus actos públicos del posible candidato a la presidencia, etcétera, etcétera, y para mantener el orden habríamos tenido que enfrentarnos al pueblo, cosa que bajo ningún aspecto estaba siquiera en algún principio de razonamiento o de presentarse y qué hacer en el caso de presentarse esa situación. Era que al último tuvimos que principiar a preparar el cambio de gobierno, pero ya lo hacíamos con un sentido, no que sea un cuartelazo, no que seamos manipulados, maniqueados por los políticos de siempre, que una vez realizada el golpe de Estado, por así decirlo, ellos se hacían cargo y seguía con la rutina de ejercer los mandos a la presidencia de la República. Creíamos que era la oportunidad de que se signifique en la historia del país y para eso nos preparamos suficientemente, tanto en la conducción del país, saber conducir al país, y aquí quiero hacer una referencia, por un hecho que es conocido y no tal vez con la atención del caso, pero que se ha producido una historia del mundo entero, ¿no? Cuando un comandante de operaciones, de un teatro de operaciones, se desempeña como tal y que se liberan todos los eventos correspondientes a la acción militar, al último es común que se encarga también de la conducción de los destinos del país. Tenemos ejemplos. MacArthur, después del combate, después de las célebres frases de las Islas Filipinas, dijo volveremos, y en realidad volvió, y por la forma de la conducción, ese teatro de operaciones, naturalmente era terrestre, naval y aéreo, las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, atómicas, etcétera, etcétera. Él devino en conductor de Japón, ¿no? Y después, cuando se presentaron los problemas con las
No, las dos repúblicas, Corea del Sur y Corea del Norte, también comandó, ¿no? Entonces, era necesario que también nosotros preparásemos a quienes así habían desempeñado las funciones y en el evento de que eso sucediese, también para gobernar un país. Y en la Academia de Guerra, pues, en los años de estudio no solo había materias netamente militares, sino materias para conducir un país. Que tiene que ver con geopolítica, análisis del entorno internacional. Geopolítica, estadística, administración del Estado, procesos de administración, en fin, todas las actividades propias de la conducción del país. Entonces, y no solo que eran materias al respecto, ¿no? Sino que hacíamos un juego de guerra que demoraba 1 o 2 días, entablando una situación como tal, ¿no? Y preparando todo lo que significaba entrar en ese evento y en esa situación. Es decir, usted se sentía estar preparado cuando ocurrieron los eventos de febrero del 1972 para asumir y manejar el Estado. Así es, ¿no? Yo, pues, y mis compañeros de la Academia de Guerra, no sé si ese pensum ha variado, pero había la importancia de las materias propias para formar un conductor, formar al líder, no solo de las operaciones militares, sino las otras operaciones, que es conducir los destinos de un país. Y frente a eso se principió a hacer la planificación. Entonces, algo que a primera luz, en primera instancia puedo manifestar, es que nosotros en particular, pues, los comandantes y estados mayores de fuerza, nos decidimos a realizar el primer plan de acción de gobierno y de principios filosóficos, aún estando el doctor Velasco Ibarra en funciones, y muchas veces conocían de eso porque, claro, era caótica la situación que se vivía, ¿no? Y ejecutamos toda la planificación, tanto antes de realizarse el cambio de gobierno, como durante los primeros meses, para estructurar y aquí justamente tengo esos documentos, el primero, que se llamó Plan de Acción de Gobierno y Principios Filosóficos, que señala justamente los objetivos que se alcanzarían, lo que aprendimos naturalmente en la Academia de Guerra, los objetivos nacionales permanentes que el país necesitaba tener, los principios filosóficos que nos iban a impulsar para llegar a la conclusión, a manejar el país, interesantes, y las diferentes políticas. Eso abarca este plan, ¿no? ¿Y qué hizo usted? Ustedes tenían el plan que usted dijo, ya se lo hizo cuando el señor Velasco Ibarra todavía estaba en el gobierno, el doctor Velasco Ibarra. Así es, y después lo pusieron. ¿Cómo lograron pacificar el país y evitar lo que ustedes temían, que ya sean los grupos que apoyaban a Saad Bucaram o los grupos que también debían haber apoyado a Velasco, generen problemas de conflicto interno y den inestabilidad al país? ¿Cómo lograron tranquilidad? Es algo inusitado que sucedió en la historia y la vida del país, si es que así podemos mencionar este estado por la cual el país, la vida del país. Estábamos planificando, y recuerdo alguna vez con el ministro y su asistente, su ayudante de defensa, a la noche con luz, mis oficinas, mi comando del ejército, y un doctor cuencano, ayudante del último ministro, el nombre lo podemos rellenar después, le decía: mire, el general Rodríguez está planificando. Y el ministro decía: y bueno, ¿qué podemos hacer? ¿No? O sea que había conocimiento de tal que se precipitó, desde luego, por los hechos que hice relación cuando el doctor Velasco Ibarra hizo la visita al Oriente. Posiblemente hubo ciertas manifestaciones que ya traslucían la inestabilidad política, el descontento de la población, posiblemente
conversó con algunos militares y a mí me pidió que al regresar quería conversar conmigo. Y le dije que muy bien, ¿no? Que estaba, cuando él dispusiese, estaba listo para hacerlo. Y él, en vez de venir a Quito, fue a Guayaquil, y él provocó su caída porque obviamente iba a enfrentarnos a los dos pueblos, pueblo armado contra pueblo civil, algo realmente una cosa inusitada y de tremendas consecuencias si eso sucedía. De manera que ese plan, que en principio el plan que hice mención, el de principios filosóficos y de acción del gobierno de largo alcance, el Estado Mayor de la Marina, y pasó a conocimiento naturalmente de los otros Estados Mayores y muy particularmente del Estado Mayor de la Comandancia del Ejército. Ahí naturalmente le perfeccionamos más, e inclusive pues un principio filosófico le añadí de mi cuenta, o sea, el nacionalismo, muy interesante al respecto, y algo que, bueno, no he sacado a luz, no he publicado al respecto, había la pena de muerte. En este proyecto. En el plan que iba a implementarse y que íbamos a hicimos conocer en marzo en Guayaquil, había la pena de muerte para, naturalmente, delitos tremendos, ¿no? Esa noche, pues, que en sesión de gabinete, desde luego, ¿no? Que se votaba al respecto, leyendo el plan, ¿no? Uno, punto por punto, el Estado Mayor, la forma muy común como los Estados Mayores se procesan, y la pena de muerte, que se aprobó en esa sesión, perdón, estoy equivocado, en gabinete se aprobó, en gabinete ya. Antes de darlo a luz, ya nos hicimos cargo del poder con una proclama que yo hice al pueblo ecuatoriano, y en gabinete se aprobó ese plan y había la pena de muerte. Pero esa noche yo no dormí, sino recurrí a mi biblioteca buscando la amplia literatura respecto a la pena de muerte, los acontecimientos o las consecuencias, los resultados, la disparidad, especialmente en los Estados Unidos, que unos tenían la pena de muerte y otros no, lo que podía ser las relaciones con la religión preferente de nuestro país, católica, en fin. Entonces al otro día yo mismo procesé la rectificación y se eliminó la pena de muerte. Es que la pena de muerte es un arma muy complicada porque no tiene vuelta atrás. Desde luego. Entonces es una sentencia que cuando se ejecuta no hay nada más que hacer. Bueno, y los hombres somos, y bueno, los seres humanos somos falibles. Hay consecuencias enormes de diversa identidad, de diverso apoyo, razonamientos. Digamos, es muy controvertido, y sobre todo, si bien, bueno, la pena de muerte, los sucesos del siglo XIX nuestros, de las batallas internas, en fin, hay casos horrendos al respecto y que la historia recuerda. Eso me parece algo muy positivo de su parte, el haber eliminado. Sí. Ahora, retomando ya el tema de gobierno, en todo caso, sí quisiera que nos mencione todo lo que se trabajó en su gobierno en reforma agrícola, por ejemplo. Bueno, yo voy a hacerle referencia a muchos casos, y permítame, por esto que es importante al respecto, ¿no? Y después iremos tomando caso por caso solo elementos representativos, porque la conversación para mí no sería óbice para que le mantengamos 3, 4, 5 más horas, porque así ha habido la oportunidad de hacer. Pero los tiempos del medio son complicados, general, a veces eso es lo que nos... ¿Cómo no? Entonces, en primer lugar, ese plan se aprobó, ¿no? Le hizo conocer en Guayaquil y dio lugar, a través de la acción ya del gobierno y particularmente del gabinete y yo naturalmente como eje, recorriendo el país, fueron realizando los otros planes, el plan de transformación quinquenal, de transformación y desarrollo, uniéndonos con representantes, quienes formaban parte de agrupaciones políticas o no,
Y permíteme una digresión. Usted habló como preocupación suya, ¿por qué no hubo la reacción? En realidad no hubo ninguna reacción de partido político, ni adherentes al gobierno del doctor Velázquez Ibarra, ni opositores, absolutamente nada. No hubo ningún suceso, ninguna manifestación, ningún pronunciamiento. Que se oponga a la dictadura militar. Se oponga a la dictadura en particular, anunciando naturalmente nuestro propósito de que iba a ser un gobierno de las características que la situación nos imponía y ya no un gobierno como los anteriores, inclusive de la Junta del 63, del 66, ¿no? Un gobierno serio, honesto, bien intencionado y peor con cuanto a su realización y sabiendo gobernar, sobre todo porque para eso estábamos preparados, cumpliendo con todos los aspectos. Entonces dio lugar este plan con las visitas de estudio que hacíamos, de trabajo, visitas a todas partes del país, uniéndonos, repito, con gente que pertenecía a las diferentes organizaciones, sea de obreros, trabajadores, intelectuales, periodistas, etcétera, de diferente clase. Nos hacían saber sus necesidades, sus problemas, e inclusive les pedíamos un principio de soluciones. Recogido eso, todas esas intervenciones, esas ayudas del país entero, conformamos el segundo plan, el plan ya el primero para 20-25 años de largo alcance, el segundo para 5 años de transformación y desarrollo. Bueno, ahí están en detalle las metas que debían seguir los diferentes frentes de acción de los ministerios, que estaban agrupados en 4 grupos. ¿Cuántos ministerios había cuando usted era? Había 14 y nosotros dividimos uno para el recursos naturales, para hacer de energía, el otro y de ganadería también, pero había en total 16 ministerios, nada más, porque creía yo que un principio de administración y control eficiente de una persona en la forma constante, creciente, para sacar los mejores resultados, puede disponer hasta de 16, controlando naturalmente y teniendo un conocimiento cabal y del momento oportuno de la situación, de los problemas, de la aspiración o de la ejecución de los planes respectivos, ¿no? Luego después, bueno, estoy señalando las grandes actividades de gobierno, ejecutado la planificación, fuimos ya con los planes a ejecutar los planes, ¿no? Y una vez que ya se principiaron a ejecutar, a evaluar la ejecución de los planes, ¿no? A evaluar. Y hay un documento interesantísimo que está evaluando los 4 años de mi gobierno en términos realmente profesionales, la Junta de Coordinación y Planificación Económica, determinando cuáles habían sido las diferentes políticas y las realizaciones de las diferentes políticas, las fases o metas que queríamos alcanzar en las mismas, los resultados que habían tenido y obviamente para determinar el país. Y de ahí es que cuando se conoce ese documento que yo tengo, es con resultados sorprendentes, y me voy a adelantar en uno. Producto Interno Bruto, que dice relación a la evolución social y económica de un país, 11,5%, y sin petróleo 9,1%, cuando en gobiernos posteriores ha sido negativo, y luego pues bueno, es decir, en general el crecimiento del Producto Interno Bruto cuando usted fue presidente era del 9,1 sin petróleo, 11,5 con petróleo y 9,1 sin petróleo, ¿no? Y todos los aspectos crecieron, ¿no? Se desarrollaron todos los aspectos del convivir nacional, y aquí tengo en cifras realizado un trabajo técnico, científico, que lo hacía la Junta de Planificación, y en lo único que no conseguimos el gol, o sea, el 100% o lo que nos habíamos propuesto, fue en
administración, que con 20,000 empleados más completábamos nosotros todo lo que nos habían propuesto. Ahora 110,000, 150,000 con profesores, policías, Fuerzas Armadas. El total de la burocracia era 110,000 personas, incluidos profesores, Fuerzas Armadas y policía. Empleados. ¿Cuántos habitantes tenía el Ecuador, general? Alrededor de 7 millones, ¿no? La relación está más o menos compatible con eso. Y sin petróleo 1,5. Y decía que no se cumplió en la parte de burocracia porque no incrementamos en la medida que se esperaba de todos los gobiernos, ¿no? Y nos faltó eso. Y en gastos reservados. Es una cantidad insignificante porque naturalmente había una política y entre los principios filosóficos nuestros era el revolucionario, y una de las facetas o demostraciones de revolucionario era la pulcritud en que se manejaba tanto con fines administrativos como económicas, en forma tal de un administrador, un funcionario, el gobierno en general no crea que ser honesto, ser honrado era una cualidad, sino una obligación, ¿no? Y así por el estilo, porque llegamos a demostrar, pues, y los resultados, eso tenía también una parte que ya me adelanto, y discúlpenme que realmente las digresiones vienen cada rato para demostrar los resultados, porque lo interesante en un caso de estos es enunciar la preparación, la ejecución, pero los resultados. Y uno de estos resultados lo estoy dando ya, lo que dice en relación al desarrollo social y económico del país, y le voy a dar otro resultado que nosotros nos congraciamos muy grandemente, ¿no? Y es que no hubo un solo caso de corrupción en el país nuestro. Nadie ha sido procesado, nadie está escondido, nadie está exiliado, nadie está amparado por seguridad porque usted salió del gobierno, subió a la Junta Militar y siempre se mantuvo en el Ecuador. Y yo me mantuve en el Ecuador porque no tenía cargo alguno, e inclusive excedí de esa situación, tal vez por vocación, por familia, por sencillez de origen. Un pueblo se conoce todo el mundo, y de familia, en fin, yo fui en exceso. Porque yo, en general, todos los funcionarios militares no tuvimos el sueldo respectivo nuestro. Ganábamos solamente lo que nos correspondía al grado y naturalmente del Ministerio de Defensa. Y todos nuestros sueldos, por las funciones desempeñadas, pasaban a gastos benéficos, a gastos de ayuda social, etc. Y en mi caso, y esto sí es algo, creo yo, que es único en la historia del país, yo no recibí centavo por mis desplazamientos, tanto en el interior del país, cuando en la única vez que salí, porque para ahí también había una política trazada. ¿Solo una vez salió del Ecuador? Solo una vez, que fui a Argelia, a la conferencia de la OPEP, que fue muy necesaria, muy útil, y que nos dio grandes resultados, y si ahí... ¿Y cómo financiaba sus viajes y desplazamientos si no lo financiaba el propio gobierno? ¿Cómo se movía usted dentro del país? Yo me movía en medios militares y generalmente llegaba a las unidades militares de las diferentes fuerzas, me alojaba ahí, entonces no necesitaba gastos de hoteles ni atención al respecto. Bueno, hay una ley, había la ley, todos cobraban sus viáticos quienes acompañaban a mí, menos yo. Yo no cobré un centavo de viáticos. Cuando fui a Argelia, visité naturalmente Rumanía, cada vez digresión sobre digresión. Un país muy interesante, que correspondía a esa visita dentro de la órbita de los países soviéticos, comunistas, pero que era a medio, ni subdesarrollado ni desarrollado, pero tenía un desarrollo único en materias de petróleo, petroquímica de 400 hectáreas, más todo eso. Y también tenía un desarrollo agropecuario formidable, vacas de 60 litros. Todo eso me interesaba
visité, estuve un tiempo. La vivienda, en pocas semanas construían edificios de muchos pisos con departamentos para trabajadores, para empleados. Y como eso podía detallar. Usted ha empezado a hablar y topa el tema de petróleos cuando va a Argelia a la reunión de la OPEP. Ajá. ¿Cómo fue el primer barril que se sacó de la Amazonía? Y en datos, sí nos gustaría ver si usted recuerda cuántos barriles diarios producía el Ecuador y en cuánto se vendía, porque ese fue lo que siempre hemos dicho, el primer boom petrolero. Bueno, en todo caso, terminemos con lo que estábamos hoy, o sea que hubo una planificación, ¿no? Y que la planificación no solo que no fue realizada, sino fue realizada, ejecutada, controlada la ejecución, evaluada y con resultados. Evaluada, y algo importante, al último de la planificación, que tengo un libro aquí, de 1000 páginas que realizó la Junta de Coordinación y Planificación con todo lo que estoy diciendo y mucho más, y en forma tal pues que y al último recomendaciones para los gobiernos posteriores, para que haya una secuencia y no el presidente o el jefe de la nación que viene borra y va de nuevo a veces, y dice, no les gusta, que hay que principiar, y es pérdida de tiempo, de oportunidad y hasta económica. Bueno, ahí estamos. Bueno, ahora usted habló, la última preocupación era el tema de petróleo. El petróleo. ¿Cuándo se empezó a extraer petróleo de la Amazonía ecuatoriana y a qué niveles de producción llegamos? ¿Cuántos barriles y en cuánto se vendía un barril de petróleo en esa época? Muy bien. Petróleo, bueno, es algo muy importante que aportaba naturalmente para el desarrollo económico social del país en buenas proporciones. Diría yo que era en nuestro gobierno, sobre todo el 38% del presupuesto nacional salían de los fondos de petróleo. Pero nacimos recién. El país en los 4 años, ¿no? Las diferentes compañías que tenían a cargo produjeron alrededor de 176,000 barriles diarios de petróleo. Y algo realmente sorprendente. Principiamos a vender el petróleo a $2.50 el barril y terminamos a $13.90 en el año de fines del 1975 y primeros del 76. Total, en petróleo exportado a junio de 1975. Otro hecho interesante. Yo me comprometí con el país solemnemente, seria, responsablemente, de dar a conocer al país hasta el último centavo que el petróleo iba a producir. E inclusive unas expresiones cuando se inauguró el puerto de Balao para la exportación de petróleo, había dicho, y que desde luego sería execrable el hecho de que me manche las manos con el oro negro, el petróleo. Y había esa situación que teníamos que manejarle con la pulcritud, el cuidado, el esmero y la honestidad absoluta al respecto. Y eso nos produjo a junio de 1975 alrededor de 19,000 millones de sucres, que pongámosle a fin de año que haya sido 20,000 millones de sucres, cambiados total de 4 años de petróleo, 800 millones producto de la exportación de petróleo, 800 millones de sucres. ¿Y en qué invirtió el país esos 800 millones en su gobierno? ¿Qué obras se hicieron? Bueno, ¿para qué sirvió el oro negro que usted mencionaba? Permíteme rodear un poco. Más presupuesto nacional fue de 48,000 millones de sucres, que ambos, tanto petróleo como en 4 años, como presupuesto nacional, que se incrementó grandemente, y hay una caricatura inclusive por los cambios, transformaciones que se hizo en materia de recaudación, declaración única de impuestos, algo así se llamó, y que incrementó también enormemente, pero en todo caso
el producto de presupuesto nacional, más petróleo, 2.700 millones de sucres en 4 años. En 4 años. Imagínese usted. 2.700 y un poco más en 4 años. Que es fácil. 68.000 millones de sucres a 25. Y bueno, aquí completemos antes de que pase a responderle a sus preguntas. En ese tiempo, el sucre nuestro, que le mantuvimos la capacidad de cambio monetario, ¿no?, valía 25 sucres del 5. Y esto es digno de admiración. El petróleo, el sucre nuestro fue una de las 20 monedas más fuertes del mundo. Y en 2 oportunidades el dólar se devaluó frente al sucre. 72, 74 y 76, no mucho, pero se devaluó. O sea que el sucre devaluó al dólar en 2,50, 2,70%, ¿no? Entonces, eso da la idea de la forma en que se estaba conduciendo los destinos del país y de que nuestras políticas habían sido implementadas y que tuvieron el mejor de los resultados. Ahí están las pruebas. El tiempo es complicado, general. Muy bien, ahora vamos. El petróleo, obviamente, ha influido grandemente tanto en el incremento del presupuesto nacional como en la balanza de pagos, que se ha ido así, que ha sido un elemento básico para desarrollar, hacer cambios, sobre todo en todos los aspectos del convivir nacional, para la defensa nacional, porque bueno, es un punto que tendría que hablar largo al respecto. Teníamos que fortificarnos, incrementar a las Fuerzas Armadas, así, solo incrementar y no dando datos. En esa época estamos en conflicto con el Perú, eso es importante recordar. Usted lo ha dicho, teníamos un problema y muy grave, 79, que se conservaba, se iba a celebrar el centenario de la Guerra del Pacífico. Perú resultó derrotado y Bolivia por Chile, ¿no? Y las consecuencias que de eso se realizaron, y luego por la tradicional historia nuestra, ¿no?, que ha sido por el espacio, ¿no? Pero hemos perdido la mitad del territorio. Nosotros necesitábamos para hablar de los líos de conflictos armados con Perú, que creo que vale la pena rescatar también en otro momento, porque el tiempo es lo que nos preocupa ahora. Entonces, vamos, ¿en qué se hizo? El petróleo natural. Y otro, decíamos, la balanza de pagos, la posición mía, sobre todo, de fortificar las Fuerzas Armadas, pero ya me anticipo en decirlo, con un equilibrio entre seguridad y desarrollo. Eso es inclusive el motivo de mi renuncia, porque yo quería que haya una paridad, una relación sin incrementar desmedidamente al uno en detrimento del otro, y tengo razonamientos al respecto. Pero bueno, ya, entonces el petróleo nos ayudó en esa forma, ¿no?, en los grandes rubros que yo estoy señalando. Bien, más el presupuesto nacional, más la rigidez y la honestidad con que se manejaron los fondos del petróleo, porque nadie absolutamente ha dicho, funcionario del petróleo, de organización, etcétera, que defraudó o que se llevó una parte del petróleo, etcétera. Todo claro, todo a pedir de boca en cuanto a las reclamaciones que pudieron hacerse. En varios campos podría yo señalar este aspecto. Bueno, vamos a decir sustancialmente. Campo social. En coordinación de las diferentes políticas, ¿no?, al respecto, porque eso es lo que conviene hacerlo, se incrementaron los sueldos y salarios de 1.200, pongo el caso de los profesores, de 1.200 a 2.800 sucres. Y igualmente para los trabajadores, en fin, vamos a ver, en el campo educativo, la construcción de un sinnúmero de escuelas, colegios en todas partes del país, inclusive
instalamos una fábrica de estructuras metálicas para realizar las cantidad de establecimientos que ahí se construyeron, en forma tal de que queríamos cubrir completamente al país de escuelas e incrementar el número de estudiantes al respecto. Y particularmente en los campos. En los campos, no solo que modificamos los sueldos de los profesores que estaban en servicio rural, sino que aprovechamos para hacer todas las construcciones posibles a efectos de que los hijos de los campesinos se eduquen, porque creíamos que es la única forma de incorporar a los ciudadanos del campo a través de la educación, ¿no? En este mismo beneficio se incrementó la preparación de los profesores a 2 años de enseñanza superior. Hubo una transformación suprimiendo los rurales y dejando pocos porque proliferaron en que no había sentido al respecto, pero mejorándolas. En fin. Su obra es muy reconocida. Yo quisiera, lamentablemente el tiempo es complejo en medios de comunicación, que nos diga cómo ve el país ahora. Usted habla de todo lo que se trabajó en su época en diferentes frentes. Hay muchísimas cosas. Muchas otras cosas que hablar con empleo de los fondos y los fondos del petróleo, ¿no? Muchas, ¿no? Y que, bueno. Hay todo lo que se invirtió en el agro, en carreteras, Bueno, vamos por eso, ¿no? En carreteras, por ejemplo, hicimos la reconstrucción de muchas carreteras. Y bueno, permíteme antes de hablar lo que en algo trascendente hicimos. Creíamos, y no puede nadie contradecirnos a la realidad del país. El país nuestro es agropecuario. Los bienes que estamos usufructuando hoy son muchos perecederos. El petróleo es uno de esos. Se acabará el petróleo. ¿Y qué nos queda? La parte agropecuaria. La parte agropecuaria pues es la que va a garantizar la vida de los ecuatorianos de ayer, de hoy y de siempre. Se hizo un estudio y podíamos alimentar intensivamente cultivando los campos a 20 millones de ecuatorianos. Hubo una política para reducir la natalidad. En realidad es que se consiguió bajar de 3,40% a 2,50% por ahí, con las políticas respectivas. ¿Por qué? Porque entonces queríamos que en ese campo se implementen y eso es justamente la siembra del portfolio que yo llamaba, el campo agropecuario, en producir más y más y más productos agropecuarios, no solo para satisfacer a la gente nuestra, sino para ofrecer al mundo entero que se muere de hambre. Hoy está calculado que más de 1.000 millones de gentes en el mundo entero se mueren de hambre. Y con la competitividad, con la selectividad, con todas las muestras que haya, o los proyectos que haya para producir de buena calidad, exportar, para asegurarnos. Y para eso, fondos del petróleo fueron. El programa de repoblación ganadera es el único que se ha hecho en el país. 30.000 vaquillas. 29.000 vaquillas de raza cebuina compradas en Costa Rica y 1.000 sementales. 30.000 llegaron al país. Llegaron al país e implementamos esto porque de paso no solo que alimentamos, sino que hay mercados naturales de ese producto. Perú y Chile tienen periodos muy graves que piden a Argentina y Uruguay que vayan allá, y hoy es Venezuela, ¿no? Y así por el estilo, y modificando políticas al respecto a efectos de que haya una mayor técnica en el apoyo en la producción de alimentos en todos los terrenos posibles extensivamente. Inclusive hay ahí un ejemplo en Cuba. Hay una organización de pequeñas
conjuntos de todo lo que es implementación agrícola, tractores, cosechadoras, sembradoras, en fin, y mandamos una comisión para que ahí conozcan y vengan acá e instalamos aquí, porque obviamente aquí hay grandes dueños de haciendas, de posesiones agropecuarias en particular, y también hay pequeños a los que había que ayudar, especialmente a las comunidades indígenas. Eso fue realmente algo importante. Usufructuamos de una formación comunista como es Cuba, pero que nos sirvió mucho. Lástima que no se ha continuado, porque un agricultor que tiene una hectárea, media hectárea no puede comprar un tractor, que sería imposible, pero sí ese equipo que iba, le trabajaba, le tecnificaba en cuanto le aleccionaba un tanto al buen cultivo de lo que ellos sembraban, y se retiraban a precios módicos. Eso fue un efecto más. Uno de los ejemplos. Bueno, y así por el estilo, en electrificación, implementamos el dinero del petróleo en electrificación, porque creíamos una de las industrias básicas para eso era la electrificación, para producir más y más energía. Recuerdo que cuando la entrevista con Pastrana Borrero en Rumichaca, hablamos ya de los desarrollos que necesitamos los dos países para poder suplir el déficit que teníamos, tanto Colombia como nosotros, en materia de energía eléctrica, en forma tal de que cuando ellos tengan oportunidad y desarrollen un proyecto que tenían, de acuerdo, nos vendiesen energía eléctrica, y nosotros cuando desarrollamos todos los proyectos que tuvimos, les venderíamos a su vez a ella. ¿Qué pasó? No siguieron con el plan que tuvimos en materia de electrificación, y ellos están vendiendo a precios muy altos, y el Perú también energía eléctrica. En energía eléctrica, ¿qué es lo que hicimos? Apoyamos todo lo que sea posible en estudios, sobre todo, y realizamos la primera parte del proyecto Paute, ¿no? O sea, toda la adecuación principal, las vías, etcétera, la maquinaria, la primera fase de instalación de las turbinas. De lo que significó y significa todavía el proyecto hidroeléctrico Paute. General, el tiempo es complejo. Estamos bueno, y como eso 40 años después. ¿Cómo ve 40 años después del país? Usted empezó su gobierno en 1974, estamos 40 años más tarde. ¿Qué pasa? ¿Qué cosas funcionaron, se mantuvieron, y cómo ve el Ecuador de ahora? Bueno, eso es lo que justamente yo he pedido, responder a esa pregunta. Yo quiero mantenerme en una posición neutral, digamos, ¿no? Naturalmente, me preocupa todas las situaciones que el país tiene, pasa, bondadosas o no, pero no quiero ser ni partidario ni opositor de ningún sistema actual establecido, ¿no? Porque creo que 4 años al servicio del país, en la forma que nosotros nos desempeñamos, es desinteresada por todo sentido, las 24 horas dedicados a la solución de los grandes problemas. Había una concepción que me veía forzado en mi mente, decía, conozco al país, y es algo, no hago relación, que conocía al país, especialmente de presidente de la República, que antes no le conocía otros países más que Ecuador, una especie rara, en mi caso, una situación rara en mi caso, y desde cuando fui jefe de construcciones militares, comandante del ejército, conocí el país, y más como presidente de la República. Como presidente, y como para respaldar aquel aforismo que se dice, mientras más se conoce, más se ama. Y obviamente, siempre he amado a mi país desde que nací, pero más amé cuando conocí sus posibilidades, su situación caótica o no, sus grandes clases sociales, disponibilidad de unos de otros, carencia en una parte y otra, pero conocí el país. Bueno, entonces le decía al respecto que, ya se me fue la idea. Hablando de su trayectoria, de qué le marcó como país después de conocerle siendo presidente. Entonces, yo creo que es una gran bondad. Y le concebía yo, lo ideal sería
frente a esta montaña de problemas, de necesidades, de situaciones inconclusas, de aspiraciones grandes, una montaña de recursos económicos, a fin de atacar y volver a un país cada vez mejor, cada más progresista, abriéndose a todos los círculos de diferente orden del mundo entero, siendo abastecedor de muchos de los productos, ejemplo en muchos aspectos, y creía que pues era y se puede. Y pueden, naturalmente, los buenos hombres de hoy y del futuro insistir en esa marcha, principiando por solucionar los problemas graves, y uno que hasta ahora me acompaña es justamente la pobreza, la mendicidad, ¿no? Porque hay casos lacerantes en extremo y que se debe hacer más por ello. Y es una de las cosas de todos, que yo lamento. Gobierno y ciudadanos, trabajar para que la mendicidad no exista en el Ecuador. No existe. Queremos agradecer, amigos de Radio Revista Diálogos, al general Guillermo Rodríguez Lara. El tiempo siempre viene escaso. Hay muchísimos otros temas para topar, general. Esperamos de una próxima oportunidad de dialogar con usted. Es importante en esta serie que estamos haciendo que el país, los ciudadanos y todos recordemos la historia del Ecuador. Usted nos ha contado parte brevísima de su gobierno. Creo que nos ha interesado a todos el escuchar este plan que tenían, primero para 20 años, después para 5 años, es decir, había un gobierno que proyectaba futuro, y lo que usted dijo al final, queremos un país en donde las cosas mejoren, apunte hacia el progreso, todos los ciudadanos tengamos acceso a una vivienda digna, a trabajo, a empleo, a educación, y podamos pensar en que el país va a seguir estando bien para las futuras generaciones. Nuevamente, gracias al general Guillermo Rodríguez Lara. Unos minutos, pocos, porque yo estoy muy feliz de haber conversado con usted, pero me queda la insatisfacción de no poder aportar un poquito más para que se conozca, no en la verdadera integridad la labor nuestra, sino de las cosas salientes. Si me permite algo. Pero usted está también añadir, escribiendo una obra que va a salir próximamente, entonces sí, creo que vale la pena anunciarlo para que la gente pueda tener de primera mano la información de su gobierno. Claro, imagínese un hecho: pagar la deuda externa. Haber contraído préstamos solo por $191 millones destinados a aspectos devolutivos cuando funcionen. En la electricidad, como les decía, ejemplos de electricidad que tengo, y lastimosamente que quedó la parte destinada a estudios, por ejemplo, Coca Sinclair, ¿no? Y firmé yo con una empresa suiza los estudios para la de Santo Domingo, la Toachi Pilatón, Jubones, y así por el estilo. Bueno, y hay hechos, como repito, que son únicos, ¿no? Que son únicos de esto. Haber pagado esa deuda ominosa que resultó de la independencia, a la que no asistimos nosotros y nos repartieron injustamente entre Gran Colombia o Colombia y así estos hechos. La deuda 191 millones, nada más, ¿no? Nada, 191 millones, ¿no? Y para destinos justamente los devolutivos que ellos ya habrían pagado, y así por el estilo, ¿no? Vivimos en paz, salvo la situación de los compañeros esos ambiciosos que querían ser ministros de las posibilidades de hacerlo, ¿no? En el aspecto, bueno, unos minutos, el aspecto legal. Alrededor de 80 entre leyes, decretos, inclusive algo es importante aquí, y muy importante, inclusive el plan de institucionalización del país. Había que plantearse, y a 4 años, reacciones, aspectos que se nos presentaron, un poco que la inflación, que desde luego el promedio no fue mayor, etcétera, etcétera, pero había que plantear
plantear una vuelta a la democracia y nosotros, y especialmente la Procuraduría General de la Nación, por un excelente funcionario, el procurador, el doctor González Carolis Martínez y su ayudante, con el doctor Gil Vela, elaboraron alrededor de 80 entre leyes, decretos de defensa de las profesiones de ingenieros, médicos, profesores y horrores, y así por el estilo, ¿no? Para que haya periodistas, los periodistas. Ustedes profesionalizaron a muchos periodistas reconocidos todavía en hecho, ¿no? País, sí. Y luego, pues, una ley que se cumplió naturalmente sin omisión en el caso de que no haya la regularidad, la certeza o se ofenda a través del periodismo, el proceso. Yo he ganado 3 juicios por la ley esa. Bueno, y me han condecorado 2 veces los periodistas a posterior al gobierno, ¿no? Eso por una reflexión. Eso que usted nos cuenta demuestra que fue una dictadura totalmente diferente la que usted lideró en el Ecuador. Claro, no, y luego, mire, a mí me dicen dicta blanda. ¿Y por qué le decían bombita? Bombita, porque bueno, tenía una fisonomía similar, ¿no? En Colombia, los compañeros, estuve en la Escuela Militar de Colombia, se les ocurrió decirme bombita. Y aquí conocieron, y claro, algo que no le parece importancia, pero que sí para mí significa. Entonces, bomba, no tuvo un atractivo, y el pueblo me puso en diminutivo, bombita. No me gusta porque es femenino, pero bueno, en cambio, el principio, la acción, la intención es otra, ¿no? En todo caso, pues, eso es, en definitiva, una inmensa satisfacción de conversar con usted, pero un poquito, por otro lado, no satisfecho, porque hay mucho que conversar. Y nosotros también queda pendiente. Por eso le digo, creo que va a haber que hacer una segunda etapa para conversar y hablar varias veces sobre diferentes casos. Uno, el tema conflicto con Perú, que es importantísimo en la época que usted gobernó el país. Otra cosa el tema educación, el tema reformas. Hay hechos, la defensa de las 200 millas más territorial, que no quedó en territorial, pero sí más patrimonial. No es más sin soberanía creciendo en eso. Y luego la posición nuestra respecto a Estados Unidos, respecto a la posición en la conferencia de la OPEP, lo que hizo la OPEP por nosotros y lo que nos aprovechamos de la OPEP, ¿no? En paz. 4 años prácticamente en paz, y no es por esta situación de los compañeros. Y eso sí es digno de mencionarse, porque yo, en firme convicción mía, quería que haya un equilibrio entre seguridad y desarrollo, porque no ganaríamos mucho en definitiva para los destinos del país teniendo unas fuerzas armadas potentes, numerosísimas, con los mejores implementos, y un pueblo desnutrido, sin aspiraciones a una educación, a una salud, a una vivienda, a mejorar, a progresar. A la inversa, un pueblo con todos los recursos necesarios, con estándares de vida elevadísimo, con una posibilidad grande de desprenderse, de significarse en el mundo, no el mundo en general, si quiere el mundo latinoamericano, y así por sí, con unas fuerzas armadas ecuánimes, ¿no? Débiles y sujetas a la situación de entonces, con un atractivo económico grande como era el petróleo, y hay mucho que al respecto hablar. Al contrario, fuerzas armadas que sirvieron para acontecimientos, grandes adquisiciones, las Fuerzas Armadas, ¿no? Voy a decir un caso: Fragata Guayas, armada en España, ¿no? La Fragata Guayas es de su gobierno. El contrato es de mi gobierno, y mucha gente dice, no, pues llegó. Claro, eso no puede hacerse en semanas ni años, eso duró mucho. Los 2 submarinos en Francia, en Alemania. Es decir, usted equilibró lo que decía seguridad y desarrollo del país. Exactamente, guardar la relación. Y cada una de las Fuerzas Armadas recibieron su aporte, y en buena cantidad, porque no solo tenían más del 50% de regalías del petróleo, sino el 8% de exportaciones FOB, ¿no? Entonces se le dio el apoyo necesario, y eso material sirvió. AT-6 de los aviones Jaguar, también de la Fuerza Aérea, aeropuertos que se
se construyeron, equipamiento de cada una de las fuerzas, el ejército, tanques por un lado, cantidad de vehículos, más de 2.000, porque era tremendo la situación que vivía el ejército, tenían que hacer rancho en camionetas, y ahora munición, armamento para el respecto, y así por el estilo. O sea que se hizo un esfuerzo muy grande guardando esa relación. No quería yo bajo ningún aspecto, yo mismo posteriormente, ya en mi vida futura, contradecirme porque no hice ese equilibrio. Y no podía bajo ningún aspecto fallar ante la opinión de mis mismos compañeros de los ecuatorianos, que en ese aspecto no he mantenido una firme convicción, los mejores deseos y aspiraciones de que haya esa, y que ese pueblo, el pueblo armado y el pueblo civil, que siempre he buscado yo por todos los medios, en todas las conferencias, ahí también me pedía usted qué es lo que hace hoy. Y en realidad me mantengo muy atareado en conferencias ante las universidades, las instituciones superiores del ejército, de la ayuda a los estudiantes en la preparación. Bueno, me mantengo ahora estoy escaneándome, procesando con cierto espacio, porque claro, todavía no recobro mis facultades y todavía destino a eso. Pero en todo caso, este equilibrio yo no tenía que fallar, porque entonces yo hubiera aparecido una persona sin convicción, sin un carácter que estaba a las impresiones, a los momentos para cambiar de opinión, y que en ese aspecto no sea yo el dueño de mis decisiones, y que no había ocupado con buen sentido y con justa razón la presidencia de la República. Entonces renuncié y no admití que eso suceda. Los tiempos posteriores ya los conoce la historia y lo que ha sucedido. Y es importante escucharle a usted de manera directa el haber buscado equilibrio entre seguridad y desarrollo, y buscar que el país en los años 70 cambie de fisonomía por el trabajo que se realizó. Sí fue una oportunidad del tema petrolero, pero hubo una administración, como usted mencionó, vinculada con los sectores sociales y vinculada con el progreso del país. General, nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, esperamos tener una próxima oportunidad con usted, y gracias a ustedes, amigos oyentes. Muy bien, muy bien.